Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo de seminarios internacionales año 2024. El derecho marítimo portuario y la inteligencia artificial. El título de la ponencia del día de hoy es Gestión inteligente de puertos, el mismo que está a cargo de la arquitecta, maestra arquitecta Fátima Barrera, maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, en vinculación con el Centro de Ciencias de la Complejidad, por su investigación, estudio neurocientífico aplicado a la arquitectura, la relación neural entre forma y sensación. Ella además es licenciada en diseño arquitectónico por el Centro Universitario de Comunicación. Para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital de acá de Lima, Perú, una vez más que nos acompañe la arquitecta Fátima Barrera. Ella es parte de la casa, es parte de este equipo de trabajo que venimos desarrollando a partir del año 2023 y 2024 en diferentes proyectos, y ella ha tenido algo muy especial. Nos ha acompañado en inteligencia artificial y automotriz, nos ha acompañado en los sábados clásicos con sus presentaciones desde su campo de formación profesional, y el día de hoy también nos acompaña en este programa que es el derecho marítimo, portuario y la inteligencia artificial. Será un honor y toda una gala poderle escuchar a ella, una dama con mucha sabiduría y con mucha cultura sobre los tópicos que ella domina. Entonces, arquitecta Fátima Barrera, tiene usted la palabra para poder dar inicio a su maravillosa presentación. Siempre todo un honor y un privilegio para los que estamos en el Zoom y los que van a ingresar en vivo, y en horas posteriores lo van a poder ver en el canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, y asimismo en todas nuestras redes. Tiene usted la palabra, arquitecta Fátima Barrera. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Yo les agradezco que esta cálida presentación y tan rimbombante, muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho la invitación con relación a este tema. Cuando me invitaron, pues decidí tratar de encontrar precisamente ese hilo conductor con relación a la industria de la construcción, que es al final del día donde se encuentra pues vinculada mi profesión. Y en este sentido, ya desde el año pasado, el 2023, estaba yo siguiendo muy de cerca un fenómeno que ha ocurrido, bueno, que ocurrió desde la pandemia, pero que al final del día se hizo más evidente por ahí 2022, 2023, que era el nearshoring. Entonces, cuando me hablaron acerca de cuestiones portuarias y relacionadas con el derecho, lo primero que pensé fue en este tema, que me parece muy interesante, pues dar como antecedente. Tengo una presentación que por supuesto voy a compartir, pero antes como intro me gustaría pues decirles el por qué considero que hay una vinculación relacionada con esto, que al final del día el nearshoring es eso, ¿no? El tratar de entender cómo es que a nivel global las mercancías van cambiando con relación a la estrategia que se tiene de los territorios, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones portuarias, estamos hablando al final del día de eso, de un traslado de mercancía. Es decir, estamos hablando de cadenas de suministro. Y en este sentido, cuando nosotros tenemos la oportunidad de darnos cuenta que en un 2020 donde todos estuvimos encerrados, donde no había oportunidad de producir, pues esas cadenas de suministro se encontraban pues obviamente paradas, ¿no? Y que al final del día creo que le permitió al globo en general comprender la vulnerabilidad precisamente del que la operación que sostiene precisamente a todo el globo, que es el capitalismo, y cómo pues nosotros modificamos la materia, tenemos materiales al final del día, pues es una cuestión súper estratégica, ¿no? Y entonces en ese 2020, pues se evidenció estas vulnerabilidades, ¿no? Y en ese sentido,
pudimos darnos la oportunidad de entender que ciertos espacios en el globo que ya tenían de alguna manera, pues ahora sí que el mercado, la producción, la manufactura, pues tenían que abrirse. Otro panorama que fue muy importante en este sentido para tener en cuenta, que cambió completamente no solo la manera en cómo vemos la construcción de objetos, que en este sentido es la cuestión arquitectónica, si lo quieren ver así. Yo considero que todos los espacios o todas las cuestiones que edificamos al final del día también son estratégicas y tienen un deber ser en el mundo, ¿no? Tienen una función, ¿no? Y en este sentido, cuando hablamos de nuevas maneras de hacer, cuando nos introducimos completamente a la digitalidad, porque la pandemia eso nos permitió al final del día, ¿no? Al estar confinados, nos permitió estar en un espacio digital que evidentemente, pues tenía al final del día esta creatividad humana de entender cómo iba a ser, pues al final del día, el nuevo comercio, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces yo creo que muchas personas en algún punto de esa pandemia, en ese momento, se cuestionaron el hecho de qué manera podían hacer una transición, digamos que de la cuestión pues real a la digitalidad, ¿no? De qué manera se podía hacer eso, ¿no? Ya años atrás, hace 10 años, yo escuchaba mucho acerca de la cuarta revolución industrial, la quinta revolución industrial, y justo eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, para México, el hecho de entender este nearshoring, entender precisamente este fenómeno que al final del día creo que al ser un hub, México estratégico en ese sentido de decir, bueno, pues estamos tan cerquita de Estados Unidos que el hecho de trasladar ciertas mercancías, pues seríamos muy eficientes en ese sentido. ¿Y cómo mezclo esta parte de la cuestión digital? Pues bueno, el comercio digital requiere precisamente también de una logística y esa logística lo que hace es que la gente que produce y la gente que compra y vende debe estar lo suficientemente cerca para que cuando tú compras un producto en línea, lo puedas tener lo suficientemente rápido como para prometer, por ejemplo, un día o dos en ese sentido, ¿no? Entonces, cosa que no pasaba previo a la pandemia, porque pues al final del día como relojito funcionaba pues esta cuestión de las mercancías, ¿no? Otra cuestión que también abrió el panorama para este tema y centrar, yo creo que la atención en los puertos, pues fue al final del día este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que pues permitió, ¿no? El darnos cuenta de que ciertos productos que son estratégicos para la manufactura electrónica, pues estaban, digamos que en riesgo, ¿no? O había también una vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, el hecho de pensar en otros puntos en el globo que permitieran una estrategia a lo que le llaman geopolítica, empezó a mezclarse con la cuestión económica. Y de ahí el tema de hoy, que es justo, ¿no? O sea, ¿de qué manera, ahora que tenemos ya todo este panorama, pues digamos que planteado, de qué manera estos puertos que están a lo largo de México, Latinoamérica en general, pues ahora tienen que tener una nueva dinámica para poder al final del día cumplir con los requerimientos logísticos de cadena de suministro que se requieren para que al final del día una persona que invierte, ¿no? Son empresas gigantescas que invierten en eso, puedan tener la confianza de saber que el traslado de sus mercancías llegará, ¿no? O bien, el hecho de emigrar, por ejemplo, las áreas donde yo estoy viendo oportunidad, ¿no? Hablemos de México en general, ¿no? Y creo que toda Latinoamérica, al final del día, lo que se busca es que estos materiales como el silicio o como otro tipo de material que son utilizados al final del día para la realización de componentes electrónicos, que es lo que prima al final del día, hablando de que estamos hablando de una transformación digital, ¿no? Entonces, pues esto tiene que ser suministrado. Hablamos también, sin quererlo, incluso de las baterías y el ahorro que estas baterías deben tener, ¿no? O sea, para que podamos tener, pues digamos que un mundo paralelo, ¿no? Que es esta digitalidad. Entonces, en ese sentido, pues toda la parte de la TAM, si es que quiere competir con estos, bueno, no competir, sino más bien ser una aliada de estos, digamos que de estos monstruos comerciales, pues lo que tiene que entender es de qué manera entra en cuestiones, pues que digamos que
no son precisamente el abrir una tienda o tal, sino de qué manera a través de la materia prima participas en producciones gigantescas, ¿no? Entonces, pues una oportunidad de esas es pues precisamente la minería, pero toda mercancía al final del día requiere pues precisamente de un traslado de las mismas. Y esto puede ser de manera terrestre, pero también puede ser de manera marítima, que es lo que más pasa, pues de qué manera tú puedes transportar grandes cantidades de mercancía. No todo, no podría ser de manera aérea por lo complicado que se vuelve el hecho de trasladar pues la cantidad de enorme y brutal de mercancías que se trasladan prácticamente todos los días, ¿no? Entonces, no hay otra que pues el mar, ¿no? Y en este sentido, es ahí donde la parte de la industria de la construcción creo que tiene un foco muy interesante de atención, en donde, bueno, pues si estamos hablando de que hay ciertos cambios y reformas con relación a un espacio, la arquitectura, la ingeniería civil y todas las ingenierías que devienen de esto, pues entran y participan. Entonces, sin más preámbulo y después de esta intro para que podamos entender de dónde viene todo este tema, pues voy a compartirles una presentación. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, arquitecta, correcto. Bueno, listo. ¿Sí se sigue viendo mi pantalla? Por Correcto, favor, en el momento correcto, en el correcto, que arquitecta. llegue pues no sé, a Ajá. veces me sigo yo con la presentación, pero si no llegan a ver una diapositiva, por favor, déjenme saber y con Yo muchísimo. le comunico, Yo me arquitecta. regreso, ok. Bueno, vamos a hablar precisamente de la gestión inteligente de puertos, ¿no? ¿A qué se debe precisamente que la manera en cómo se gestionaban tradicionalmente la cuestión de las mercancías y la logística requiera con la introducción de nuevas tecnologías, que ya ni tan nuevas, ya tienen bastante, ¿no? Desde 1950 esto de la IA. Pero a lo que voy con lo siguiente es, de qué manera este tipo de pues, tecnologías emergentes pues tienen que estar vinculadas precisamente con las operaciones que se llevan a cabo en la industria, en este caso la industria marítima y de logística, de materiales, de consumo. Entonces, en este sentido, una gestión inteligente de puertos, un segundo, una gestión inteligente de puertos no es otra cosa que pues tratar de integrar precisamente la tecnología IoT, que no es otra cosa que el Internet de las cosas, y en la medida en que todo esté digitalizado, por eso hablaba del silicio, en la medida en que a lo mejor dentro de ciertas fábricas, ciertas industrias, exista un buen monitoreo o existan ciertas cuestiones que pueden transmitir datos, al final del día lo que van a permitir es que puedan estar interconectados diferentes espacios, y ahí es donde también se vincula la arquitectura, ¿no? El tratar de entender sistemas de ingeniería complejos para poder comprender de qué manera podemos fortalecer la cuestión de qué manera materializar edificios o construcciones más complejas. Entonces, en este sentido, lo que permite la IoT es eso, ¿no? El poder tener objetos conectados que nos puedan dar información lo suficientemente útil como para que podamos generar estadísticas de eso y hacer cuestiones preventivas, correctivas, etcétera, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, al final del día, lo que permite es generar análisis de datos, ¿no? O sea, es esto, ¿no? Si yo ya tengo una información que sensa un objeto, o sea, que me permite tener datos interesantes o inteligentes, pues yo lo que puedo hacer es precisamente un análisis de datos y hacer estadísticas con esos datos, ¿no? Ahora bien, el hecho de hablar de automatización de procesos, lo que me permite es entender que todo proceso que se llevaba de manera tradicional, yo puedo de alguna manera generar una plataforma que me permita, pues al final del día, tener la integración de esos procesos, ¿no? Que se llevaban de manera tradicional, de manera digital, ¿no? Y aquí entra este tema que les decía de la pandemia, ¿no? El optimizar procesos es eso. A ver,
yo no puedo mantener parada la producción porque pues se me cae la economía, ¿no? Y de ahí veíamos la inflación y veíamos un montón de viernes negros y cosas muy desastrosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la economía no puede estar parada, ¿no? Entonces, lo que permite la automatización de procesos es eso, ¿no? Digitalizarlos, hacer esta transformación digital. Y me permite mejorar la eficacia, me permite mejorar la seguridad, la sostenibilidad, las operaciones que se llevan en un puerto que son estratégicos y que vuelvo a repetir, ¿no? Si antes de la pandemia funcionaban como un reloj, porque tú no puedes tener un buque parado, ¿no? ¿Te imaginas lo que es eso para una cadena de suministro? Es algo muy complejo, ¿no? Entonces, de hecho, si llegan a haber reparaciones dentro de un espacio portuario, estas reparaciones que se hacen a la infraestructura deben de estar sumamente programadas, no es algo improvisado. Entonces, en ese sentido, es como podemos entender que el hecho de tener este tipo de aplicaciones avanzadas, vincular el IoT y la inteligencia artificial, junto con el análisis de datos nos va a permitir, pues precisamente comprender cómo estos puertos pueden volverse inteligentes, ¿no? O sea, por inteligente entendemos que la gestión de esos puertos van a tener al final del día la tecnología suficiente que nos permita operarlos y obtener información en tiempo real lo suficientemente rápido, o sea, ¿cómo? Para poder ofrecer una estadística que me permita prevenir o generar una gestión, ¿no? Entonces, esto va vinculado precisamente también con el control de tráfico, con la gestión de carga, con la reducción del impacto ambiental, porque cuando hablamos, por ejemplo, de optimización de procesos, entendemos que va vinculado junto con cierta normativa que se establece al final del día, depende del país, pero que se establece al final del día para comprender que nuestro contexto se encuentra ahorita en un momento, creo que crítico, con relación a cuestiones que tienen que ver con pues la cuestión ambiental, ¿no? El cambio climático y sobre todo cuando hablamos de un contexto, de un entorno, o sea, si hablamos, por ejemplo, no es lo mismo, viéndolo como arquitecta, no es lo mismo una construcción que se encuentra, por ejemplo, en la Ciudad de México, que una construcción que está operando, por ejemplo, a nivel de puertos, ¿no? ¿Por qué? Porque los riesgos son otros, ¿no? Un maremoto, a lo mejor cosas que no espero, en fin, son controles distintos. Y cuando hablamos de un cambio climático, estamos hablando que los acontecimientos que ocurren con relación al clima y el desastre, pues son tan complejos que de repente ya ni te avisan, ¿no? O simple y sencillamente algo ocurre y acontece muy, muy rápido. Entonces, cuando se habla de esta optimización de procesos y sobre todo para cuestiones de mercancías, las estrategias son sumamente fundamentales e importantes. Entonces, en ese sentido, se vincula con esta normativa. Entonces, los aspectos clave que yo considero que se deben tener con relación a esto y la automatización de estos procesos es entender que cuando uno automatiza va a comprender de qué manera esa carga va a mejorar de alguna manera la velocidad y reducir los errores humanos. O sea, de qué manera yo puedo hacer este tránsito de mercancías y de qué manera puedo hacer que estos errores humanos que llegasen a ocurrir por alguna omisión puedan ser lo menos posible, ¿no? O sea, de qué manera puedo generar una estrategia lo suficientemente eficiente que me permita coordinar aún mucho más puntual la cuestión del tiempo, ¿no? Gestionarlo, porque pues para este tipo de cuestiones el tiempo es dinero, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones que permite precisamente este tipo de gestión inteligente es el monitoreo, ¿no? Que ya lo hablábamos un poquito al inicio como una introducción, que es monitorear eso en tiempo real, ¿no? Y para esto, precisamente los sensores que vienen en los dispositivos de los objetos, ¿no? O sea, no es casualidad que ahora, por ejemplo, un refrigerador de repente ya tenga una tele incrustada o tenga, por ejemplo, pues no sé, una tablet o algo por el estilo, ¿no? Y que te sense qué hay adentro del refri, si se echó a perder o no. Cuando hablamos de estos sensores, que es más o menos verlos como a lo mejor nosotros somos un gran sensor, ¿no? Entonces, en este sentido, si quieren hacer una analogía con eso, pues los sensores relacionados con los objetos es lo mismo, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, de alguna manera, si lo quieren por hacer un análogo olfativo, es decir, pueden detectar de alguna manera algún gas, algún tipo de cuestión
que permita comprender un riesgo, ¿no? Por otro lado, pueden censar el ambiente, ¿no? O pueden ser a lo mejor cámaras que estén al final del día comprendiendo un contexto, ¿no? Pueden ser de temperatura, en fin, todos los objetos, si se quiere ver así, dentro de un edificio inteligente, ¿no? Que ahí también entra una vinculación con pues las ciudades inteligentes, pues puertos inteligentes es eso, ¿no? De qué manera incluyes estos sensores de los que les estoy hablando para que al final del día puedan tener una conexión al Internet de las cosas y esa conexión nos permita tener datos en tiempo real. Los datos por sí mismos no sirven de nada, ¿no? Uno puede tener una información muy desorganizada y al final del día eso no es eficiente, no es tener datos brutos. Lo interesante de esto es cuando lo organizas y entiendes de qué manera puedes formar bases de datos lo suficientemente robustas, pero también con información inteligente. Entonces, ese monitoreo en tiempo real de esos objetos, en este caso pueden ir en los buques, pueden ir en la mercancía, pueden ir en los edificios, en fin, todo esto nos va a permitir tener datos en tiempo real que nos permitan generar pues información prudente, ¿no? En ese sentido, estadísticas prudentes preventivas, correctivas, etcétera. Entonces, puede ser también en la parte meteorológica, ¿no? O sea, si podemos censar, por ejemplo, las condiciones climáticas, eso también puede ayudar a los operadores en algún punto, ¿no? En una cuestión crítica. Por otro lado, el hecho de entender que podemos hacer estas cuestiones inteligentes con la tecnología y la inteligencia artificial es comprender cómo y de qué manera podemos optimizar la logística, ¿no? De qué manera eso, o sea, eso es algo que incluso yo creo que las personas que se dedican a este tema de la logística lo entienden muy bien. O sea, de qué manera puedo llegar de un territorio a otro. Y creo que las mates incluso lo tienen súper mapeado, ¿no? Por ahí yo me acuerdo hace mucho, escuchaba acerca del agente viajero, que era entender de qué manera podemos llegar de un punto a otro de una manera eficiente, ¿no? Entonces, ahora voy con lo siguiente, ¿no? O sea, en este sentido, cuando hablamos de la logística operacional de un espacio que requiere precisamente el traslado de mercancías, es comprender esta parte estratégica. De ahí que hablemos de geopolítica, ¿no? Y que entendamos qué puntos en el globo son estratégicos. Incluso hay espacios que son sumamente resguardados. ¿Por qué? Porque esos espacios son al final del día para el globo tan estratégicos y el intercambio de esas mercancías y llegar a ver pues algún conflicto en ese punto, pues sería pues muy caótico. Entonces, la optimización y la logística con este tipo de tecnología lo que va a permitir es eso, ¿no? De qué manera nosotros podemos al final del día operar una cuestión portuaria de una manera eficiente, utilizando grandes volúmenes de datos y de qué manera podemos gestionar esos recursos en el menor tiempo posible, porque esperar para un buque es así como, pues muy trágico eso. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de que optimizamos procesos, y aquí voy a vincularlo un poco con eh, lo último que he realizado, que es precisamente la inclusión de plataformas de gestión de proyectos a nivel, obviamente, arquitectónico y, pues, obviamente, de construcción. En este sentido, toda plataforma está vinculada con normativa. Y lo mismo pasa en este sentido con la cuestión portuaria, ¿no? Todo puerto tiene una normativa que debe seguirse, ¿no? Y todo puerto al final del día también tiene un control de salud y seguridad que es un poco distinto a lo que ocurre a lo mejor con la edificación. Pero entra también precisamente esta parte, ¿no? De qué manera puedes gestionar riesgos. Y obviamente, cuando hablamos de normativas, hablamos de ISOs, ¿no? Y estas ISOs, ¿qué son? Pues son procesos optimizados de manera global que se entiende que cualquier país al final del día, al pues adquirir estas normas o al hacerlas parte de los procesos, pues obviamente tiene una interconexión muchísimo más fácil con cualquier otro país. Entonces, si hablamos de esto y hablamos de sostenibilidad, tenemos que hablar también de tecnologías verdes, ¿no? Y de este tipo de normativa. Una de las normativas que es lo que yo hablo mucho también en el podcast donde transmito esta información, era este
esta gestión de riesgos con relación a la cuestión del cambio climático, que no es riesgo, ya es desastre. Entonces, en este sentido, todo esto va y conlleva precisamente a que los procesos que se llevan dentro de un puerto, lo que se pretende es que tengan tecnologías verdes, ¿no? Por ejemplo, en la fotografía podemos observar por ahí una cuestión eólica, ¿no? ¿De qué manera puedo tener energías verdes, ¿no? O puedo, por ejemplo, tener de alguna manera, pues se me ocurre estas celdas solares o de qué manera ciertos procesos pueden estar integrados a esta tecnología verde, ¿no? Que permita reducir precisamente estas emisiones y esta huella de carbono y que permitan que esos puertos sean pues lo suficientemente amigables con esta parte de la sostenibilidad, ¿no? Que es algo que ya no podemos dejar fuera, ¿no? La ONU establece que para el 2030 pues deberíamos de tener un cierto grado de o una cierta implementación relacionada con estos objetivos que se marcaron en esa agenda, ¿no? Entonces, si tenemos la oportunidad de comprender que las mercancías al final del día están buscando pues nuevos espacios estratégicos en el globo, dado que se dieron cuenta de la vulnerabilidad en algún punto con relación a la producción en sí, y a lo mejor dentro de Latinoamérica encuentran otros puntos, que es el caso de México, para poder hacer esto, pues lo más interesante para ese país en ese sentido, o digamos que el reto es hacer lo suficientemente eficiente el espacio como para que alguien decida, pues evidentemente, pues invertir, ¿no? De eso se trata. Entonces, en la parte de la seguridad, con relación a esta parte de la gestión de los puertos que tengan que ver con este tipo de tecnología, pues no se puede ir de lado, ¿no? Hablamos precisamente de, pues, de mercancías que van de un lado al otro y que al final del día requieren de una vigilancia, pues si no extrema, lo suficientemente importante porque no se transporta cualquier cosa, ¿no? O sea, dependiendo de el rubro, el giro, pero esto, aquello que se transporta, pues creo que es más protegido que cualquier ser humano caminando por la calle, ¿no? Entonces, al final del día, la implementación de sistemas de seguridad se vuelve eficiente cuando entiendes cómo vincular estas cámaras de vigilancia con relación a escáneres y sistemas alertas, que permitan tener pues precisamente una prevención temprana de estos incidentes, ¿no? Y cada parte de la cadena logística pues tiene evidentemente una implementación de seguridad avanzada que debe al final del día poder corresponder precisamente con lo que se espera, ¿no? La menor pérdida, ¿no? Ahora, ¿por qué la implementación de estas tecnologías o de estas gestiones portuarias de manera inteligente es crucial? ¿No? O sea, bueno, si aún no nos ha quedado claro, pues ya con esta diapositiva lo podemos entender, ¿no? ¿Por qué es crucial? Porque, bueno, miren, por ejemplo, en esta diapositiva, aquí podemos ver los puertos que hay, ¿no? Dos puertos mexicanos, al final del día de lo que es la TAM, son estratégicos. Por ejemplo, está Manzanillo y está el puerto de Lázaro Cárdenas. Y ahora bien, si vemos, por ejemplo, aquí está Sao Paulo en Brasil, el puerto Sao Paulo, está también el puerto Colón en Panamá, está el puerto de Cartagena en Colombia, el puerto de Balboa en Panamá, está el puerto de Callao en Perú, está el puerto de Guayaquil en Ecuador y está el puerto de Kingston, Jamaica, y también el puerto de San Antonio en Chile. Son los 10 puertos que se considera, de acuerdo a esta información del Instituto Universitario Carrera, que son al final del día, pues digamos que puntos estratégicos, ¿no? Y por punto estratégico, pues ya vimos, ¿no? O sea, no son los únicos puntos, ¿no? Son más puntos estratégicos en Latinoamérica y alrededor del globo. Entonces, una gestión inteligente de puertos es crucial porque, pues tienes al final del día el crecimiento económico pues depende precisamente también del tránsito que hay ahí, ¿no? O de lo eficiente que sea ese tránsito. La competitividad que puedas tener con relación a ofrecerle precisamente digamos que a esa persona que transita sus mercancías y aparte que ya no nada más pues te basas en un sistema digamos que a nivel nacional, sino que lo tienes que ver a nivel global, ¿no? Y que la eficiencia logística es lo que pretende, busca, espera cualquier persona que traslada sus mercancías de puerto en puerto. Entonces,
debe existir esta parte. Entonces, pues ya podemos darnos cuenta de esos y otros puntos que ya se fueron acumulando con relación a las láminas que les presenté y la pequeña introducción que di al principio. Ahora bien, les mencionaba yo, y hablo de México porque pues es mi contexto, ¿no? O sea, no podría meterme un poquito en temas de LATAM porque desconozco bastante, no me atrevería, ¿no? Y de hecho tampoco me atrevería a señalarlo tan puntualmente en México, pero podemos darnos cuenta, por ejemplo, de todos los puntos que vemos en esta lámina relacionados con los puertos que tenemos y que al final del día son puertos que pretenden pues precisamente ser lo suficientemente eficientes, entendiendo, por ejemplo, el nearshoring en México, ¿no? Que bueno, pues al final del día depende, ahorita sí que vamos a depender un poquito de la política que exista con relación a la presencia que se dé en Estados Unidos y en México, pero podemos darnos cuenta del tránsito de mercancías y de algunos pactos que se estaban tratando de establecer el año pasado, relacionados pues precisamente con de qué manera ahora que entiendo que tengo que acercar mi logística de distribución lo más cercano a la persona que me consume y de qué manera al final del día puedo obtener un beneficio relacionado con materia prima, ¿no? Ya hablábamos del silicio, ¿no? Que es parte fundamental y que fue uno de los puntos que hizo que se hiciera vulnerable en algún punto, o que se dieran cuenta de la vulnerabilidad de las cadenas de suministro. Entonces, México es uno de los 11 países, y esta información es del 2022, que pues son exportadores mundiales, ¿no? Que organizan el comercio al final del día. Y estos son más o menos, no más o menos, son los puertos, digamos que más importantes en México, ¿no? Ahora bien, en este sentido, si estamos hablando de que México es, o se pretende que México sea un hub logístico por la cantidad de mares, ¿no? O sea, aquí podemos ver, por ejemplo, en el Golfo de México, nos conecta con esta parte del Pacífico. A ver si no me estoy mintiendo, ¿no? Pero aquí tenemos el Caribe ¿Cómo y apago bueno, mi cámara? Acá, así. ya a ver si no estoy equivocada, pero bueno, en fin. Sí, Tenemos una cantidad de mares que rodean precisamente el territorio nacional y que son importantes al final del día para esa estrategia. Entonces, el comercio internacional, pues se convierte para nosotros o nos convertimos nosotros en una ubicación geográfica lo suficientemente interesante, ¿no? Entonces, del puerto de Manzanillo, el de Lázaro Cárdenas, el de Veracruz, pues son esenciales rutas marítimas que van hacia Asia, Europa y América del Norte, ¿no? No por nada, a lo mejor Estados Unidos está interesado precisamente en que sea un hub relacionado con el tránsito de mercancías. Y luego, hay gestiones inteligentes para optimizar conexiones globales, ¿no? Esto pretende facilitar el flujo de mercancías y mejorar la competitividad, en este caso, de nuestro país, que en este caso es México, ¿no? Ahora bien, el comercio marítimo, en esta lámina lo podemos ver, ¿no? Es un pilar, ¿no? Al final del día era lo que yo les decía, o sea, el hecho de que pues tengamos estas conexiones y permitan al final del día que los mares que tenemos por aquí nos permitan trasladar estas mercancías, pues se vuelven algo muy interesante, ¿no? Entonces, podemos entender por qué existen varias razones para que las empresas chinas o asiáticas estén instalando al final del día en México manufactura, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues en este sentido China se da cuenta también de sus propias vulnerabilidades, Estados Unidos se da cuenta de que no puede ser el único productor. Recordemos lo que pasó con Trump el año pasado, bueno, más mal el año pasado en su gestión como presidente. Él al final del día instigó demasiado o hubo demasiados golpeteos entre estas dos naciones y eso hizo que al final del día también tanto China como Estados Unidos pretendieran buscar pues otras estrategias a nivel de globo. Entonces, eso es lo que vamos viendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, la cuestión automotriz, el equipo médico, la cuestión textil, los electrodomésticos, los electrónicos y la cuestión aeroespacial pues son al final del día las industrias que se han beneficiado a lo largo de estos 2 años prematuros de nearshoring, que estamos hablando 2022, 2023, y ahorita que estamos nosotros cambiando de sexenio, ¿no? Hay que esperar un poquito, todavía no ha calentado motores lo suficiente este gobierno como para poder brindar información prudente. Entonces,
el comercio marítimo para nosotros y para la TAM en general sigue siendo un pilar clave en la economía, ¿no? Entonces, en el 2023 México exportó aproximadamente 450,000 millones de dólares, ¿no? Cuando estamos hablando de mercancías movidas a nivel de mar. Y bueno, pues el hecho de comprender que se requiere de un sistema inteligente, pues ya no nos deja lugar a duda, ¿no? ¿Por qué? Porque manejamos pues cantidades brutales, ¿no? De mercancía, de dinero, y el hecho de que hacerlo eficiente, pues al final del día es más ganancia. Entonces, bueno, voy a la siguiente lámina. Ahora, el hecho de automatizar y monitorear en tiempo real las operaciones portuarias, pues también eso es muy beneficioso, ¿no? O sea, imagínate el hecho de poder tener, por eso se lee IoT, ¿no? O sea, el hecho de tener estos buques conectados, ¿no? Que de por sí ya los rastrea un radar, ¿no? Pero al final del día, el poder tener estas conexiones eficientes que nos arrojen datos, ¿no? Se vuelve algo muy importante, ¿no? Y al final del día esto mejora tiempos, hace que las cadenas de suministro sean más eficientes, sobre todo, yo no estoy hablando ya de la cuestión de ensamblaje, sino ya el usuario final, ¿no? O sea, ya cuando el usuario final quiere un objeto, ¿no? China es experto en andar eh, manufacturando objetos, ¿no? O sea, objetos de cualquier cosa, ¿no? Y que llegan a cualquier país, yo creo que de Latinoamérica, y se venden bisutería y etcétera. Estos productos ya terminados al final del día, si los venden por internet o si se relacionan con alguna cuestión de comercio digital, pues se convierte en algo sumamente eficiente, el que la promesa de decir que te llega en 24 horas o al siguiente día está en tu casa, no hay de otra manera más que establecer puntos que sean estratégicos para esa logística terrestre una vez que pisan, digamos que el territorio, en este caso nacional o de Latinoamérica, y que pues esa mercancía se tiene que distribuir por las personas que pues obviamente exportan o importan esa mercancía. Entonces, la cadena de suministro pues hace que pues al final del día sea más eficientada con relación a la automatización, y que los costos operativos también se reduzcan en algún punto, ¿no? Ofrecer al final del día eh, en un mercado competitivo que lo marca precisamente ya el contexto global, pues hace que las empresas también vayan siendo más competitivas, que vayan entendiendo que el hecho de hablar de una economía global, estamos hablando pues al final del día de entender que la empresa tiene que ser lo suficientemente competitiva como para poder unirse a estos grandes monstruos y entender de qué manera puede comerciar con ellos, no desde a lo mejor la venta, sino de qué manera ofreciendo a nivel país, hablo también un poco, ofreciendo a lo mejor esta parte de materia prima, ¿no? Y de qué manera también esa materia prima se tiene que gestionar, entendiendo que lo que nos tiene en este momento en un cambio climático tan jodido es precisamente que nos acabamos, pues precisamente el recurso, ¿no? Entonces, si ya estamos viendo este tema, pues por eso se habla mucho también de comprender que el tener precisamente este tipo de normativas relacionadas con la cuestión de sostenibilidad y ambiental ya no son una opción, ya no es si quieres o no quieres, es o te subes al barco de la cuestión ambiental o nos carga a todos el payaso, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, por eso justo este tipo de tecnologías vinculan también esta parte, y me encantó esta lámina porque creo que lo dejó un poco más claro. Ahora bien, la seguridad y la prevención, ¿no? Es otro de los puntos que hace que precisamente el hecho de pensar en automatizaciones, en sistemas inteligentes portuarios, en ciudades incluso hasta inteligentes, si lo quieren ver así para sacar del contexto la tipología, pues también, o sea, se convierte en algo muy, pues digamos que el pan de cada día, ¿no? ¿De qué manera yo protejo esa mercancía? Hablando que tengo que implementar cuestiones de inteligencia artificial, entendiendo que yo ya implementé ciertos sensores dentro de la mercancía que transporto, y de qué manera puedo detectar actividades que son sospechosas. Recordemos que toda la parte marítima, o sea, al final del día, ojalá que toda la economía que existe en el globo, pues sea una economía que sea lícita, ¿no? Pero no es cierto, al final del día también existe la manera de transportar este tipo de mercancías que no del todo lo son,
y que al final del día también son parte de mercancías que llegan a puertos, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo puedo hacer prevención de cuestiones ilícitas a través, digamos que, pues de esta tecnología, ¿no? ¿De qué manera puedo hacer eso, no? Y en esta cuestión tan sensible de la seguridad y en esta cuestión de la prevención, yo estoy convencida que la tecnología es muy funcional. De lo que no estoy convencida es de los procesos humanos, ¿no? Hay algo de beneficioso en el caos, ¿no? Sobre todo para la gente que pues hace este tipo de ilícitos, ¿no? O sea, entre más caótico sea un sistema, es más beneficioso para estas personas porque no hay un control. Entonces, lo difícil de la seguridad y la prevención es establecer esos controles, ¿no? ¿De qué manera puedes establecerlos, ¿no? Y tener en cuenta que pues digo, o sea, si esta mercancía se puede transportar de esa manera es porque hay alguien que lo permite, ¿no? Entonces, pues es uno de los problemas, yo creo que más grandes relacionados con la implementación de cuestiones de seguridad, ¿no? Que no todos están de acuerdo en ese tipo de cosas porque al final del día dentro de lo caótico hay un beneficio, ¿no? Entonces, en ese beneficio, pues no creo que toda la gente quiera implementarlo. Y ahora, por lo siguiente, me gustaría aquí vincular esta parte del derecho y comprender que esta parte de la seguridad y la prevención también tiene vulnerabilidades, ¿no? O sea, hablábamos, por ejemplo, el caso de China, y esto fue sonado hace ya mucho tiempo, ¿no? De la manera que podrían ejercerse ciertos controles con relación a la ciudadanía, ¿no? Que es decir, que este ciudadano tuviera, digamos que pues digamos que su propia red social y sus propias amonestaciones relacionadas con pues a lo mejor te pasaste un semáforo tal, tal, tal y vayas perdiendo puntos, ¿no? ¿Qué tan beneficioso es eso? ¿Qué tan ético es eso, ¿no? Entonces, ahí viene esta otra parte que justo creo habíamos ya mencionado en algún otro espacio donde me han invitado y lo importante que es establecer dentro de la legalidad pues estos puntos, ¿no? Que no pueden dejarse de lado, ¿no? O sea, no puede haber puntos ciegos si estamos hablando de, digamos que, de ciencias cognitivas, ¿no? Estamos hablando de elementos que pueden desarrollar fácilmente, pues digamos que una actividad mucho mejor que lo podría hacer un humano, porque recordemos que solamente están programados para una acción. Y en ese sentido, pues es la única tarea, ¿no? O sea, a lo que voy con lo siguiente es de qué manera la vinculación con relación al derecho puede establecer los límites que son necesarios para este tipo de tecnología tan delicada, ¿no? Que no puede ser tomada a la ligera, ¿no? No sé, hace poco estaba revisando dos o tres noticias muy interesantes relacionadas precisamente con, pues, lo propio de cualquier cognición, ¿no? Que es, por ejemplo, que haya de repente algún robot programado para una cierta actividad y que pueda hacer que a lo mejor en esa actividad pues decida revelarse de una manera todavía muy sencilla, ¿no? O sea, que nada más lo apagas y ya, pues no, no me hizo caso. Pues eso es a lo que voy con lo siguiente, o sea, creo yo que en este momento histórico sí es necesario comprender muchos de estos temas que en realidad debería de estar vinculada a toda la ciudadanía al final del día, pero también soy capaz de comprender y justo viene junto con pegado de las estadísticas que hay en mi país relacionadas con las personas que tienen una carrera universitaria, una maestría y un doctorado, ¿no? Un doctorado aquí, pues, el 1% de la población, una maestría el 2%, ¿no? Entonces, a lo que voy con lo siguiente es, y tampoco eso garantiza que la gente sea inteligente, o sea, el tener un doctorado, una maestría no garantiza que las personas sean listas. A lo que voy con lo siguiente es, creo que esa tecnología al final del día es muy beneficiosa, pero que no toda la humanidad está preparada para comprender ciertas cuestiones. Entonces, eso es a lo que voy. Por eso es importante recalcar esta parte de la seguridad y la prevención, que si bien puede ser muy beneficiosa relacionada con la cuestión portuaria, pues también está este otro lado B, ¿no? Entonces, pues hay que entender de qué manera puede gestionarse eso, de qué manera, pues cada territorio puede de alguna manera establecer los límites que le permitan a esta tecnología, pues vincularse con nosotros de una manera correcta. Ahora bien, la sostenibilidad, que ese es el otro reto, ¿no? O sea, vemos ya dos retos magnánimos, ¿no? O sea, seguridad, pero sostenibilidad también. Bueno,
como seres humanos, y esto yo lo entendí dentro de mi industria, la industria de la construcción, creo que la industria de la construcción es, al final del día, muy impactante. ¿Por qué? Porque al poner yo un objeto arquitectónico en un espacio, en un ecosistema, en un lugar natural, lo que estoy haciendo es, honestamente, pues al final del día, vulnerar un ecosistema. ¿Por qué? Porque eso no estaba ahí. ¿Por qué? Porque no es natural. ¿Por qué? Porque no. ¿Me explico? O sea, al final del día es un beneficio única y exclusivamente para los seres humanos que al final del día trasladamos mercancías, vivimos en ellos, pero que no es del todo amigable con relación a la naturaleza. Yo no conozco ahorita, en este momento histórico, en la industria de la construcción, una construcción verdaderamente verde que logre lo que logra la naturaleza, integrarse completamente al sistema, ¿no? Es decir, una planta se biodegrada, ¿no? O sea, muere, se biodegrada y se integra. Y lo mismo pasa con todos los sistemas. Por eso creo que el sistema y el entorno natural es lo más eficiente y no hay parangón. O sea, no hay manera de compararlo. Entonces, en este sentido, los puertos al final del día también tienen esta parte del reto de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque cuando generamos un puerto, si estamos, por ejemplo, con relación al buque que entra a un espacio, ha habido ya que generar un dique, ¿no? Que nos permita no tener el oleaje que se tiene, por ejemplo, en mar abierto, ¿no? Mar abierto, imagínate que llegue un buque y de repente te caiga una ola y no puedas, no, o sea, sí tiene que haber toda una, digamos que una logística constructiva con relación a de qué manera estableces una cuestión portuaria. Y en este establecimiento de cuestiones portuarias, pues también entra el hecho de, a ver, de qué manera hago que esto tenga una sostenibilidad. Y por sostenibilidad se entiende de qué manera le meto energía verde o de qué manera trato de que esto se integre lo más amigable al ecosistema. Eh, con toda honestidad, y como ya lo mencioné en un principio, yo no he visto todavía un sistema que tenga esa, digamos que eso que hace la naturaleza, ¿no? No considero que sea imposible, pero yo todavía no lo he visto. Entonces, en este sentido, operar puertos y que obviamente trasladan mercancías de todo el mundo, el hecho de integrar tecnología que permita reducir emisiones contaminantes, optimizar el uso de recursos, disminuir la huella de carbono, para México y para cualquier país, pues digamos que se vuelve en algo sumamente necesario, ¿no? O sea, no sé, yo me doy cuenta de los cambios tan bruscos que hay dentro del ambiente, dentro de nuestro ecosistema. Yo creo que ustedes también son capaces de darse cuenta de ello. Entonces creo que si hay manera de integrar este tipo de tecnología, pues no puede ir desvinculada esta parte de la sostenibilidad, ¿no? Ahora, aquí viene también otro reto, ¿no? A ver, bueno, estamos hablando a nivel Latinoamérica, ¿no? Y la supuesta implementación ahorita de gestión de puertos inteligentes. No todos los puertos tienen estas tecnologías y sobre todo en Latam. Entonces, en este sentido, el reto todavía es mayúsculo. ¿Por qué? No sé, o sea, aquí en mi país, pues hay pequeñas burbujas, ¿no? Burbujas en donde podemos tener, por ejemplo, absolutamente todo que nos da la ciudad, ¿no? El hecho de transporte eficiente, comunicación eficiente, cableado eficiente y digamos que más o menos eficiente. Pero a lo que voy con lo siguiente, hay territorios en donde eso no existe, ¿no? Y hay espacios en donde esta conectividad que para poder tener el IoT y para tener esta inteligencia artificial, que es una cuestión completamente digital, se requiere pues precisamente de fibra óptica, se requiere de electricidad, se requiere de mucha infraestructura y es justo también donde entra pues precisamente mi profesión, que es la industria de la construcción y la arquitectura, ¿no? De qué manera ahora se va a integrar pues precisamente este tipo de maniobras o digamos de obras que tienen que estar justo antes de pensar en un puerto, en un puerto inteligente. O sea, si no hay fibra óptica, pues es imposible tener ciertas conexiones, ¿no? Porque recordemos, ¿no? El hecho es de tener información en tiempo real. Entonces aquí hablamos otra vez del 5G, ¿no? Y de las antenas. Yo entrevistaba a un experto en este tema de la energía y él me decía, lo complicado que es que en ciertos espacios se permita, porque bueno, recordemos que los pueblos originarios o la gente de un espacio, pues va a defender a capa y espada su espacio, ¿no? Sobre todo si no comprende por qué le estás poniendo una antena ahí.
¿no? Entonces, recuerdo que él, en esa conversación él decía, bueno, mira, yo estaba platicando con una persona, no me acuerdo qué país, no sé si dijo China, Tokio, en fin, y lograron hacer un circuito en el que pusieron pues este tipo de infraestructura para poder tener una conexión eficiente. Y él decía, pues me alegra muchísimo porque aquí yo no logro conseguir que la gente deja que le pongas una antena. O sea, todos queremos llegar a este tipo de tecnologías y me encantó su frase, ¿no? Pero no queremos que nos pongan una antena afuera de nuestra casa. Entonces, eso es justo también lo que pasa, ¿no? Los pueblos originarios y la gente de un espacio tiene todo el derecho a defender su territorio y a lo mejor querer o no querer que pase por ahí una infraestructura, ¿no? Ahora también, o sea, dependiendo también del territorio. El territorio tiene mucha complejidad y yo creo que Latinoamérica también. Entonces, esas complejidades, pues al final del día, el hecho de la gente que se dedica a la cuestión del cableado de fibra óptica, creo que lo va a entender mejor, sobre todo cuando se logra hacer alrededor de la ciudad, afueras, en las afueras de la Ciudad de México, pues depende también de lo conflictivo y de la seguridad que existe en ese territorio, como para poder hacer incluso el cambio de algún cableado, ¿no? O sea, puede ser que de repente la delincuencia pues piense mal y pues ya no te dejaron chambear. Entonces son cosas muy complicadas, ¿no? Como para poder ponerlas sobre la mesa como campos de oportunidad que se tienen que trabajar, no sé si sea en todo el territorio de Latinoamérica, pero bueno, con mi contexto pues yo les comparto. Ahora bien, el comercio global al final del día, pues obviamente quiere, ¿no? O sea, quiere justo eso, ¿no? ¿De dónde viene toda la mercancía al final del día? Pues viene obviamente de países desarrollados que lo que esperan es que entre más integrados estés precisamente a la manera en cómo ellos producen, pues para ellos sea más sencillo el pensar y considerar como un campo de oportunidad fértil para poder invertir en ese espacio, ¿no? Entonces, aquellos países que se vayan adaptando y van al final del día a poder lograr esta gran oportunidad, que me parece una oportunidad de oro, y que al final del día puedan implementar este tipo de cuestiones, pues son muchos los retos como los que ya les mencioné. Entonces, de otra manera, pues te quedarías un poco rezagado, ¿no? Al final del día siempre se buscaría una estrategia diferente y entonces en este sentido la integración relacionada con la gestión de puertos inteligentes, pues le asegura no solo a México, sino a cualquier país que esté a la vanguardia en la innovación, que se adopten tecnologías, que se mejore la competitividad, que a largo plazo exista precisamente estas cadenas de suministro relacionadas con pymes o empresas que estén evidentemente vinculadas, ¿no? Que quieran vincularse a estos nuevos desarrollos, ¿no? Me acuerdo mucho que la ex subsecretaria de Economía, ahorita por aquí anoté su nombre, esperen un segundo porque sí la voy a mencionar, me pareció muy inteligente lo que dijo. Esta es la ex secretaria, subsecretaria de Economía, la licenciada Luz María de la Mora. Ella, en una entrevista que le habían hecho, mencionaba pues precisamente esta parte, ¿no? O sea, de lo importante que es que se piense a nivel empresa, de qué manera te puedes vincular, ¿no? O que estas empresas gigantes, de qué manera haces un training con estas otras empresas nacionales que son pymes o que no son tan robustas y las entrenas. ¿Para qué? Para que puedan ser parte, pues precisamente de esa cadena de suministro. Entonces, como pueden darse cuenta, hay chamba, yo creo que para todo el tipo de profesiones, ¿no? O sea, para todas las profesiones, empresarios, abogados, arquitectos, ingenieros, geotecnistas, de todo, ¿no? Entonces, a lo que voy con lo siguiente es, o sea, el hecho de que haya un movimiento a nivel geopolítico buscando estrategias de pues, cómo suministrar o cómo repartir la mercancía se vuelve algo muy importante, por lo que México, al final del día, y creo que cualquier otro país de Latinoamérica, debe plantearse muy bien de qué manera pueden modernizarse y de qué manera pueden cumplir estas necesidades estratégicas para que puedan, bueno, a nivel país puedan asegurar la competitividad y puedan pues ser sostenibles, ¿no? E impulsar un desarrollo económico de un país, que eso es algo que siempre beneficia a todos, ¿no? Y que es muy importante. Ahora, aquí hay otra vinculación y es la vinculación de la academia. Todas estas tecnologías que yo les he compartido en este momento,
pues no son simples, o sea, no es una cosa sencilla, no es una cosa que hay que machetearle, que hay que estudiarle y que hay que promover, obviamente en la universidad, en la academia, que se entienda que pues a lo mejor va a haber carreras que tengan que primar con relación a otras, ¿no? Si estamos hablando de que se requiere, por ejemplo, cuestiones minerales, materia prima, pues bueno, ¿dónde están los geotécnicos? ¿Cuántos geotécnicos hay? ¿Cuántos geólogos hay? ¿Cuánta gente? O sea, todo eso debe ser considerado por un país al final del día para entender de qué manera puede sumar y ser parte, como se ve en esa imagen, del puzzle, ¿no? O del rompecabezas de las economías mundiales, ¿no? Y al final del día, pues sobresalir y llegar, ya ni sobresalir, subsistir, ¿no? Ahora bien, la gestión inteligente de puertos, como lo hemos mencionado y como lo mencioné al principio de la presentación, pues establece esta parte del nearshoring, ¿no? México es un país que ha sido considerado, incluso el año pasado se hablaba ay, ¿cómo le llamaban a Ay, no me acuerdo. Bueno, tenía un título muy rimbombante relacionado con la visión que tenían otros países de establecer, pues precisamente, digamos que maquilas, plantas de pues sí, de transformación de la materia, fábricas, etcétera. México tiene espacios que ya están definidos por eso, ¿no? Está Juárez, está Aguascalientes, ahorita Querétaro durísimo con el tema de los data centers, en fin, ¿no? Hay países, bueno, hay espacios, estados estratégicos, y yo creo que pasa en cualquier país, que tienen al final del día, pues obviamente ya ganada esta parte de la transformación de la materia en una mercancía, ¿no? Toda la parte fronteriza, Tijuana, etcétera, etcétera, también tiene eso. Entonces, bueno, al final del día, este nearshoring lo que hace es eso, ¿no? A ver, bueno, a ver, China, ya me di cuenta que en esta pandemia tú representas para mí pues un riesgo, ¿no? Eso pasaba con Estados Unidos, por eso este señor Trump estaba tan insistente, ¿no? En muchísimas cuestiones. Y este tema belicoso que ya habíamos hablado con relación a Rusia y con relación a Ucrania, pues también marcaba bueno, a ver si ya aquí no puedo conseguir este elemento que es fundamental para que yo pueda al final del día generar microchips y demás y establecer todas estas cosas en donde ahorita nos estamos viendo, pues de qué manera lo puedo obtener de otros países. Entonces, esa reubicación, al final del día lo que hace es entender que como países en la TAM que estamos en vías de desarrollo, pues de qué manera nos podemos vincular. Y México tenía esta parte, ¿no? O sea, hasta el año pasado todavía estaba muy pendiente este tema del nearshoring y todavía sigue, ya nada más que ha pasado una etapa temprana que fue del 2022 y vamos a ver qué pasa después. Pero en este tema, directamente, este fenómeno, pues juega un papel crucial, por lo menos en este caso ahorita para México, porque pues está considerado como un suministro y un espacio muy atractivo para la inversión por su cercanía con Estados Unidos. Y no nada más para Estados Unidos o para esta parte del Telecan, que es este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, sino también China, Rusia, y también hay tratados que se establecen en la Secretaría de Economía con otros países que también son igual de importantes, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, ya nos damos cuenta un poquito del panorama, ¿no? Pero si esto está pasando aquí, pues también tiene que pasar en el sur, porque todos son puertos estratégicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el nearshoring? Pues para la integración de la gestión de plataformas y de cuestión de inteligencia artificial y de puertos inteligentes, pues se convierte en algo muy interesante, ¿no? O sea, sobre todo si estamos hablando que la gente que invierte requiere obviamente que le des seguridad con relación a su inversión. Y esto habla también otra vez del derecho, ¿no? De qué manera, pues este país me está brindando la seguridad y no solo el derecho, la economía, Hacienda, tal, o sea, de qué manera yo tengo los beneficios suficientes como para ti país también beneficiarte, ¿no? Entonces el nearshoring, esta tendencia es pues trasladar precisamente las operaciones de la manufactura y los servicios que estén cerca del mercado de consumo, que era lo que habíamos mencionado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, así lo estaba delimitando la cuestión digital, o sea, ahora requiero una prontitud, ¿no? Si antes podía la gente esperarme más tiempo, ya no. Ahora las cosas se aceleran, las mercancías son cada vez más desechables, las cosas son cada vez más efímeras, ¿no?
Entonces, en este sentido, pues pasa lo mismo con la cuestión del tránsito de las mercancías y el nearshoring, pues bueno, Estados Unidos ve una manera importante de mantener de alguna manera pues este trato comercial con México y pues privilegiar esta parte de cómo puedo yo transportar mercancías a un país como Estados Unidos, que es un consumidor por excelencia, ¿no? Entonces, bueno, pues al final del día las empresas van a buscar establecer operaciones que reduzcan sus costos, que el transporte sea eficiente, que los tiempos de entrega sean eficientes y por eso la gestión de puertos de manera inteligente se vuelven algo sumamente importante, ¿no? Mira, por ejemplo, en el mapa nos muestra pues los principales mercados, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, Estados Unidos, México, esta parte, ahorita no, perdón, no recuerdo qué país es este, pero ay, qué pena, ¿no? Es Colombia y otras tantas, ¿no? Y bueno, pues vemos también esta parte de Europa, Asia, China, tal. Entonces, podemos darnos cuenta, pues al final del día, cómo esto es fundamental, ¿no? América del Sur, ¿no? Por aquí está el tema de Panamá, entonces imagínate, o sea, ¿no? Es una En los logística. colores, arquitecta, ahí en el color verde, básicamente Ecuador, Colombia y ese país que es Brasil, arquitecta. Ay, muchas gracias. Ay, Ecuador, qué pena, Colombia y Brasil. les juro que me voy a poder ya a grabarme. No, qué pena, qué pena. No, pero les agradezco el apoyo. Y sí, justo, o sea, imagínense, todos estos países pues son los principales exportadores de la gente de mercancías y yo considero que todos pueden subirse a esa ola, ¿no? O sea, el hecho de tratar de, pues, fomentar de alguna manera que el país entero, ¿no? Los gobiernos, porque esto ya es a nivel gubernamental y de empresas gigantescas, pues comprendan también esta parte, ¿no? De qué manera ellos pueden sumar para pues poder ser parte de una nueva eh, reestructuración estratégica con relación a cómo se transportan ahora las mercancías, ¿no? Bien. Y seguimos, bueno, pues aquí marco pues finalmente cuáles son pues los puntos importantes relacionados con este tema del nearshoring y esto, si ya habíamos visto campos de oportunidad, creo que esta lámina nos lo deja un poco más claro, porque pues el nearshoring va a jugar ese papel, ¿no? Es fundamental que las mercancías y los materiales puedan de alguna manera facilitar que todo puerto tenga esta integración de estos dispositivos inteligentes, ¿no? O bien de gestiones con plataformas inteligentes. Entonces, ese proceso logístico lo que va a lograr es que pues se puedan hacer cuestiones con una rapidez que se requieren hoy en día, ¿no? El nearshoring requiere que ese flujo sea constante, que sea rápido, que los puertos al final del día automaticen, analicen datos, permitan agilizar las operaciones portuarias, reduzcan los tiempos de espera, maximicen la eficiencia y por otro lado, cómo optimizo yo rutas de transporte, que es justo lo que se preguntaban en el 2020. Yo creo que ya se lo respondieron porque ya ahorita ya yo me imagino que va a empezar a ver, depende de cómo se muevan ahora sí que las fichas alrededor del globo con los presidentes y los cambios y tal, pues al final del día esta parte yo creo que ya está bien estudiada, o sea, ya pudieron tener la oportunidad de ver sus vulnerabilidades, ahora de qué manera las van a resarcir. Y con la tecnología avanzada y los puertos inteligentes, pues se puede optimizar estas rutas de distribución, se puede generar un destino completamente eficaz y se puede lograr que la empresa, pues al final del día mueva las operaciones en cualquier país, no solamente en México. Ahora bien, esto, hablando precisamente de meterle tecnología a las cosas, pues hace que la competitividad internacional, pues sea algo, vaya, que al final del día esté uno presente, no diga así presente, ¿por qué? Porque me actualicé, ¿por qué? Porque tengo lo suficiente como para que tú me veas tan atractivo que al final del día yo puedo ofrecerte lo que estás buscando, ¿no? Más allá del territorio, porque puedo yo ver un territorio estratégico, pero si no tengo toda la garantía y la seguridad, pues voy a tener que voltear a otro lado. ¿Por qué? Porque pues, yo soy un comerciante, ¿no? Yo creo que así piensa esa gente, ¿no? Yo soy un comerciante y a mí lo que me interesa es que se garantice, pues precisamente el flujo de mi mercancía. Entonces, en este sentido, los puertos inteligentes van a ofrecer competitividad.
Y si hablamos de que además integras normativa que esté relacionada precisamente con esto y la cumples, ¿eh? O sea, no nada más es, ay, sí, no, que lo cumplas. Al final del día, esto hace que tú te veas lo suficientemente atractivo para cualquier persona que quiera distribuir mercancía, ¿no? Reducir costos, todos buscan reducir costos. ¿De qué manera me puedo ahorrar un cambio y me puede salir más barato y tal? Eso también es muy importante y el hecho de implementar esta cuestión logística a través de este monitoreo inteligente, pues nos permite precisamente hacer atractivas a las empresas y que la empresa extranjera considere no nada más a los gestores que puedan existir ahí como empresarios, sino también al país mismo, ¿no? Es por eso que les mencionaba yo hace un momento la importancia de la conexión de la infraestructura, ¿no? O sea, de qué manera yo garantizo que haya infraestructura alrededor de todo el país, ¿no? ¿Por qué? Porque mis mercancías se van a mover por ahí y necesito que haya electricidad y necesito que haya fibra óptica y requiero, ¿no? O sea, se requiere un montón de infraestructura, que eso es muy importante. Ahora, la capacidad para manejar mayores volúmenes de carga, eso también es muy importante, ¿no? ¿De qué manera yo puedo hacer que esta oportunidad llamada nearshoring aumente de alguna manera la demanda, ¿no? Al yo producir infraestructura portuaria que le permita a estos buques dejar su mercancía en espacios, pues digamos que con una amplitud necesaria como para que yo pueda, pues no sé, si lo hacía antes en un viaje, lo haga a lo mejor pues si antes hacía 2 viajes, lo haga en uno, ¿no? Una cosa por el estilo. Y esto va a incrementar, pues al final del día, que al tener todo automatizado, pues se optimiza el espacio, los recursos, etcétera. Suena muy prometedor, ¿no? Pero también hay muchos retos que se tienen que sortear, ¿no? Y ya hablábamos de la seguridad y lo importante que es garantizar que estos suministros lleguen a donde tienen que llegar, a los puertos. En este sentido, se les sugiere que estas tecnologías como el Internet de las Cosas, este monitoreo real de la carga, pues sean implementados. ¿Por qué? Porque de eso depende el éxito de un nearshoring, para reducir riesgos, para generar la seguridad contra actividades ilícitas, que era un poco lo que mencionábamos hace un momento, de qué manera México y otros países pueden al final del día reducir lo más posible a lo mejor este tránsito de mercancías de dudosa procedencia, ¿no? Muy bien. La sostenibilidad, y de eso no me voy a cansar de recalcarlo, yo como persona que me dedico a la cuestión de la industria de la construcción y que sé precisamente que mi hacer, eh, pues es al final del día una cuestión irreversible dentro de un ecosistema, pues no queda más que acatar una norma tan simple como es la sostenibilidad y la responsabilidad social que uno tiene con relación no nada más a los que estamos presentes ahorita, sino a los que se quedan en un futuro para dejarles precisamente todas las cuestiones necesarias para que ellos puedan subsistir. Por eso es importante también poner límites con relación a la extracción de los minerales y tal, ¿no? O sea, el consumo por el consumo ya no es sostenible. O sea, ya no es sostenible, no hay manera, no hay más planeta. Entonces, en ese sentido, el comprender esa parte, el entender de qué manera puedes reducir tu consumo, ¿no? Y el que la empresa comprenda que pues no es vender por vender, ¿no? O sea, al final del día se me hace muy desgraciado, ¿no? O sea, no sé cuántos productos se manufacturan, por ejemplo, en China y en otros espacios y que son cosas incluso hay una empresa que dice, no creía que lo necesitara y lo necesito. Entonces, también trabajar esta parte a nivel deseo, ¿no? El deseo que generan en la gente el hecho de consumir. ¿Por qué? Porque no hay más, o sea, ya no hay más. ¿De dónde le vas a sacar, no? O sea, puedes pensar tú, por ejemplo, en generar inteligencia artificial y las conexiones prudentes, pero ¿de dónde vas a sacar tanto mineral para poder conectar a todo el globo? Somos 8.000 millones de canijos. O sea, imagínense. Entonces, pues esto es lo que nos permite comprender de qué manera ser responsables socialmente y sostenibles, ¿no? Y el hecho de poner un objeto arquitectónico o el hecho de vincular cualquier tipo de infraestructura, pues pensar si que tenemos la oportunidad de realizarlo, pues de qué manera lo hacemos de una manera eficiente. Y esto implica una educación puntual
para la empresa, para el público en general, ¿no? O sea, de verdad, créanme, que creo que como nunca en la historia de la humanidad es importante comprender muchísimas cosas. Y que bueno, pues está padre distraerse un poco, pero a veces es importante también ver esta otra parte que pues también está ahí, ¿no? O sea, el elefante blanco no se va, ahí sigue, y afortunadamente pues, todavía tenemos recursos, ¿no? Recursos naturales, entonces también poner un límite con relación a eso se convierte en algo muy, muy importante. Ahora, esta capacidad de respuesta rápida que brinda, pues precisamente todos estos elementos que ya tuvimos, pues vuelven beneficioso el nearshoring, lo adaptan más rápidamente a los cambios, los volúmenes de carga que decíamos son muchísimo más eficientes, generamos nuevas condiciones de mercado, no estoy en contra de los mercados, por supuesto que tiene que haber un traslado de mercancía, no podríamos vivir como en el medievo, ¿no? O sea, que cada quien coseche, pues no, eso ya no se puede, ¿no? No podemos regresar al pasado, pero ¿de qué manera lo hacemos lo suficientemente inteligente, ¿no? Así como los objetos. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos inteligentes y generamos condiciones de mercado que sean con empresas responsables, con empresas que sí, si bien requieres de un país agilidad, requieres de un país infraestructura, tú también como empresa, ¿cómo garantizas que verdaderamente está siendo responsable socialmente? Por otro lado, y aquí es donde ya entra justo, ¿no? A ver, esta arquitecta que la invitan a hablar de inteligencia artificial y luego la invitan a hablar de filosofía y luego la invitan. Bueno, a ver, ¿de qué manera yo hago esa vinculación con relación a la gestión inteligente de puertos y pues y la industria de la construcción? Si todavía no ha quedado claro, pues bueno, dentro del contexto mexicano, donde hay la necesidad del crecimiento de la infraestructura, y que la construcción al final del día depende en gran medida de estas cadenas de suministro. Cada proceso que existe dentro de la manufactura, dentro de cualquier cosa que transforma la materia, no es otra cosa que acudir a la ingeniería civil o a la arquitectura para que esto pueda edificarse. ¿Por qué? Pues porque lo que hacemos es generar objetos que contienen otros objetos que al final del día contienen procesos y humanos generando mercancías. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Cuando hablamos de una cuestión portuaria, pues entonces la industria de la construcción también entra en vinculación con estas nuevas tendencias de modernización de infraestructura. ¿Por qué? Porque si requiere celdas solares, cuestiones eólicas, cómo no, con mucho gusto, se hace una cuestión contractual que ahí entra el derecho. Y entonces comenzamos pues precisamente el desarrollo de una infraestructura que pues se tiene que pensar para materializar, imaginar, generar de qué manera, ¿no? Entonces, bueno, al final del día, el desarrollo de zonas y de cargas automatizadas, por eso les decía, o sea, dentro de la cuestión civil y de la arquitectura, pues ahora se requiere pensar de qué manera vinculo esta parte de la automatización. Y pasa, por ejemplo, en Querétaro con los data centers, ¿no? La mayor parte de las personas que empezaron a hacer data centers no tenían una expertise muy grande con relación a la cuestión civil o arquitectónica de cómo se hacía eso, porque eso no era algo representativo de Latinoamérica y pues hay que aprenderlo. O sea, por eso a lo que voy con lo siguiente es de qué manera pues se vincula tu carrera al final del día para poder cubrir esas necesidades, ¿no? Ahora, cuando hablamos de construcciones nuevas y de instalaciones, el hecho de modernizarlos implica precisamente pues que vayas de la mano con tecnólogos, con ingenieros civiles, con arquitectos, con una gran gama de personas que trabajan la multidisciplina para poder lograr objetos cada vez más complejos, ¿no? Lograr nuevos almacenes, áreas de carga, zonas de aduanas, estos elementos inteligentes, de qué manera los vinculas y cómo los vinculas estratégicamente. Y por otro lado, la implementación de tecnologías sostenibles, ¿no? Que es precisamente eso, ¿no? La construcción en ese sentido de puertos inteligentes implica, ¿no? La integración de estas tecnologías y de materiales que favorezcan la sostenibilidad, los sistemas energéticos, que alguien de alguna manera siga la normativa prudente al momento de construir, que la ecología y la reducción del impacto ambiental sean prudentes también y que la industria de la construcción en este sentido pues juega un papel esencial. Bueno, hasta aquí la presentación. Espero no haberlos aburrido. Creo que me aventé, que fueron 37 minutotes. Espero no haberlos cansado con relación a la presentación.
Les agradezco montones. Si tienen por ahí dudas, yo encantada de poder responder. Arquitecta Fátima Barrera, muchas gracias. Siempre usted haciendo una bonita presentación, toda una pesquisa, más aún uno lo valora desde el campo de su formación profesional y esos estudios que usted ha tenido en ciencias de la complejidad le dan aún un plus a lo que usted realiza. Por favor, de los que nos están acompañando en Zoom, si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta para la arquitecta Fátima Barrera, pueden hacerlo a través del servicio de mensajería o pueden dirigirse directamente a ella con su micrófono, por favor. Bueno, arquitecta, ¿Sí? yo conversaba con el doctor Alfredo Vela Zancadas, que ya hemos quedado en acuerdo que se va a presentar en el instituto en dos momentos, uno en un video grabado y otro vamos a hacer una presentación en el mes que viene. Si hay algo que yo rescato de una presentación que él tiene en relación a inteligencia artificial, y es un hombre que tiene mucha experiencia, radica ahí en España, es un investigador de las tecnologías digitales, particularmente aplicado a la educación superior. Si hay algo que él tiene razón cuando nos dice es todo lo que hace el hombre en relación a la inteligencia artificial, particularmente después de ese 22 de noviembre del año 2022 para adelante, en relación a la inteligencia artificial, en lo que corresponde a las transformativas, generativas transformativas, vamos a apuntar a lograr, a mejorar ello una vez que ya se ha superado el test de Turing. Yo tengo un libro en mano acá del PhD Marco Antonio Guamán Sellers, Icoterms, Análisis y comentarios jurídicos, comerciales, tributarios, aduaneros, financieros y logísticos. Es una publicación reciente del año 2022 por el Instituto Pacífico, en relación al pensamiento del doctor Vela Zancada. Dice acá, Teobaldo Llosa Rojas, todo lo que el hombre imagina, algún día podrá realizarlo. Si no, no podría imaginarlo. El Perú, así como usted nos ha dado a conocer un poco lo de México, el Perú milenariamente, por nuestra cultura, los que nos han representado han tenido la capacidad de salir de nuestras fronteras y lo han hecho justamente a través del mar. Hay evidencias de ello, eso está documentado en investigaciones y en pesquisas. Si de forma muy tradicional, no con una tecnología sofisticada, nuestro puerto del Callao, que ha sido el más importante, no tenía la misma relevancia que la que representa en Chile y aquella que están en México y las de Estados Unidos, ahora, en la actualidad, vamos a hablar que la voz del pueblo, así lo dice, ¿no? La nueva ruta que se ha elegido es de Chancay a Shanghái, de Shanghái a Chancay. El promedio de cálculo que se está tomando en días son 20 días, sin hacer escala, directo, sin la necesidad de lo que representaba tanto Chile y de lo que representaba los puertos en México. ¿Cuáles son estos puertos que estarían yendo gestionados bajo la inteligencia artificial
estas tecnologías, estas aplicaciones aquí en el Perú. El megapuerto de Chancay, Corio, y el tercero sería San Juan de Marcona. Ahora, ahí va la pregunta, ¿no? Aquí en Perú, estos serían los puertos que van a dar la hora. La pregunta sería ahí, doctora, es, ¿qué papel va a jugar las inteligencias artificiales al día de hoy en estas gestiones portuarias? Entendiendo, número uno, la gestión del tráfico marítimo en un tiempo real. Eso tiene que mejorarse, eso está clarísimo. Número dos, el tiempo de la optimización de la carga y descarga. Número tres, el mantenimiento predictivo. Y número cuatro, la gestión de cadena de suministro. Ahí en esencia entra todo lo que es inteligencia artificial, entra lo que es robótica e Internet de las cosas. Y lo que usted señalaba, la última parte, sobre la mejora de la seguridad, no solamente de la parte del medio, de la parte de la infraestructura, sino también esa seguridad jurídica, legal, en un marco normativo que va a ofrecer el Perú, no solamente al gobierno de China, sino a todos aquellos países que apuesten por nuestros megapuertos, la de Chancay, la de Corio y la de Marcona. Entonces, doctora, ahí al día de hoy, en su experiencia, en su conocimiento, en su vasta participación en la industria, en la empresa, no solamente en México, en Estados Unidos, la inteligencia artificial, ¿qué es lo que estaría aportándonos, doctora, a estos megapuertos? Se entiende bien claro que la empresa china está viniendo con tecnología china. Las otras empresas que van a ingresar en diferentes rubros, en diferentes campos, van a ingresar con su propia tecnología, en un momento vienen con su propio personal, algo que usted dijo muy importante, y eso debemos tener una amplitud de verlo acá en el Perú y en el mundo. Cuando nos formábamos en la universidad y leíamos Reforma de la Educación de Daniel Bell, 1970, que no me equivoque, Estados Unidos partía de un diagnóstico de qué número de profesionales va a necesitar en un tiempo determinado. Una estadística. Entonces Estados Unidos planificaba, de acuerdo a la carencia y a la necesidad de sus números profesionales, algo que lamentablemente en mi país y en los países de esta parte del mundo no lo hacemos. Entonces me recuerdo bien el libro de Bell, qué tipo de profesionales necesitamos y qué es lo que se debe formar en las universidades, en las escuelas superiores, en los institutos. Y termino mi participación, un poco mi comentario. La pregunta es, tomando las referencias de don José Ortega y Gasset, la reina de la técnica, de la tecnología, y yo me atrevo a decir, un poco ya alargando ese parafraseo, de la misma inteligencia artificial, es la electricidad, es la electrónica, es la tecnología digital, aquello que decimos virtualización, digitalización, que de alguna u otra forma viene desde Lenz, desde el aporte de esos grandes matemáticos, pero que sí o sí lo de Ortega, el técnico, el electricista, el ingeniero, los operarios en primera línea de producción.
Tiene usted la palabra, arquitecta Fátima Barrera, porque yo la conozco a usted, el equipo de trabajo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Sabemos de esa formación compleja, así vamos a definir, que usted tiene, arquitecta. Tiene usted la palabra, arquitecta. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues creo que en su discurso me pareció que usted mismo pues se dio respuesta. Entonces, por ejemplo, en el caso de la gestión del tiempo, en el caso, por ejemplo, del mantenimiento predictivo y preventivo, que debe de haber pues justo en la parte de la gestión de puertos, la inteligencia artificial es fundamental. Entendiendo que la inteligencia artificial lo que hace al optimizar un proceso es permitirnos comprender cómo están funcionando, por ejemplo, estos elementos que se encuentran en el espacio. Y si estamos hablando del Internet de las cosas, estamos hablando de que estos elementos están censados y que nos permiten tener información útil, como lo mencionaba en la presentación. Y esa información lo que hace al final del día, cuando hablamos de mantenimiento preventivo y correctivo, es justo, ¿no? Darnos cuenta al final del día con esa data qué es lo que al final del día representó un reto para poder prevenirlo, en su caso. Y esto, aquí entra esta parte de la estadística, ¿no? Es muy importante entender esta parte, ¿no? O sea, la inteligencia artificial y toda la parte del análisis de datos, pues en este sentido, en el análisis de datos no es otra cosa que estadística, y en el caso de la inteligencia artificial, pues entran otras materias más complejas relacionadas con las matemáticas, que al final del día le permiten a este tipo de desarrollos, pues comprender un funcionamiento o tener un funcionamiento operativo que permite predicción, que permite precisamente el control pues de alguna manera, de elementos que están puestos ahí en el espacio. Si hablamos de la gestión del tiempo, el que yo tenga datos en tiempo real y estoy gestionando un proyecto, en este caso el proyecto es la logística operacional del traslado de materiales, pues entonces yo tengo la información suficiente para comprender de qué manera puedo virar en el caso de que hubiera o un desastre natural o que no pudiera, o que hubieran interceptado al buque este con la mercancía, en fin, ¿no? Entonces, esta información permite al final del día ser eficientes en ese sentido. Y la gestión del tiempo, al optimizar un proceso, pues es justo eso, ¿no? De qué manera estos procesos que se llevan a cabo en la cotidianidad, al optimizarlos y poderlos digitalizar, pues nos permiten tener una respuesta muy, muy rápida. Ahora, con relación al tema de las carreras que se necesitan o se requieren, híjole, es un tema que yo me lo he estado cuestionando últimamente con relación a qué requiere el mercado, ¿no? Y de qué manera se dignifica eso que requiere el mercado. La técnica siempre va a estar como, pues de alguna manera se dice en este sentido por una universidad muy conocida aquí en México, que es el Politécnico, y que estos politécnicos al final del día tienen un lema que es la técnica al servicio del Estado. En este sentido, cuando hablamos de la cuestión técnica, no estamos hablando de cualquier cosa. Y cuando estamos hablando de temas complejos como son la inteligencia artificial, la programación de estos objetos, la digitalización, el paso, por ejemplo, de un sistema tradicional a uno digital, hablar de transformación digital no es cualquier cosa y no son servicios que deban ser menospreciados, ¿no? Hoy en día creo que está pasando un poco con el tema de la programación para los compañeros que se dedican a la ingeniería de software. Todavía hay cuestiones que se salvan, ¿no? ¿Por qué? Porque es una carrera muy demandante que todo el tiempo tienes que estar estudiando, ¿no? ¿Por qué? Porque sale un software nuevo, ¿por qué? Porque es un tema complejo. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, no te piden resolver problemas simples, ¿no? Yo que pude aplicar la programación en mi tesis con Java, al final del día comprendí precisamente por qué esta gente se estresaba tanto, ¿no? Resolver un problema a nivel de lenguaje no es sencillo. Entonces, esto va junto con pegado porque te le voy a decir más o menos qué considero yo que son las carreras que se requieren al final del día o que se van a demandar dado obviamente solamente este contexto que estamos hablando del nearshoring y de la cuestión marítima y portuaria, yo en este sentido, yo sí haría
esta dignificación de toda carrera al final del día, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere pues esta cuestión del sueldo digno, ¿no? Esta cuestión de que trates precisamente a estas personas que están resolviendo problemas reales y dándote soluciones reales, migrando pues al final del día la operación a una cuestión digital y que haya una dignificación de eso. Bajarlo a una cuestión técnica no me parece algo prudente, ¿no? O sea, al final del día debe ser considerado como pues como cualquier licenciatura y pagado de la manera que se requiere. ¿Por qué? Porque el trasladar materiales, el hacer todo este tipo de cosas, el beneficio es mayúsculo y lo menos que al final del día la empresa y el Estado tienen que hacer es remunerarlo de una manera, pues digamos que una manera, y no encuentro la palabra, de una manera digna, ¿no? O sea, no encuentro otra palabra. Entonces, al final del día, ¿qué otra cuestión me parece suficientemente interesante? Si bien se requiere esta parte técnica, la parte vinculada con la inteligencia, con el pensamiento, con la estrategia, que el ser humano, pues estamos viendo las complejidades que logramos poner ahí, ¿no? Entonces, imagínense una persona con este tipo de habilidades, ¿no? También tiene que tener una dignificación en ese sentido. Tanto el que piensa como el que ejerce en el ambiente, pues la técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay, o sea, no existe, no hay teoría sin técnica, ¿no? O sea, o no hay ciencia sin técnica, ¿no? O sea, yo no me imagino a estos grandes pensadores de la historia, matemáticos y físicos, no, o sea, no habría tecnología, ¿no? ¿Cómo traduces esas mentes que han pensado cosas complejas, abstracciones gigantescas y que al final del día, bueno, se entiende que van justo para la parte de la ingeniería porque estamos en un mundo que es pues hartamente utilitario, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que ambas profesiones deben ser dignificadas y qué carreras sí pienso que a lo mejor van a estar súper en boga, sí, está la parte técnica, toda la parte de la ingeniería de software, matemáticas, la cuestión de la física, sobre todo por las cuestiones de datos, etcétera, todo esto está muy utilizado. Obviamente, en el caso, por ejemplo, ya más de una cuestión de ingeniería, la geotecnia, ¿no? Es muy importante, sobre todo porque depende de qué recursos naturales tenga, en este caso la TAM o el país de la TAM, de que se esté hablando y que sobre todo sea beneficioso para la cuestión de la manufactura, ¿no? Pues no sé, de máquinas complejas, ¿no? Como esta computadora donde nos vemos, ¿no? O los celulares, etcétera. Y por otro lado, la ingeniería civil, la arquitectura, en esta otra parte, por ejemplo, de las humanidades, no deja de estar de lado, por ejemplo, la parte de la filosofía, y yo la creo fundamental, ¿no? No sé por qué la han sacado de la ecuación, cuando en realidad el hecho de entrenar nuestro pensamiento para poder pensar de una manera lógica, el hacernos la pregunta, ¿no? Para saber si eso que ponemos en la realidad al final del día es conveniente para todos y si realmente estamos integrando a un todos, ¿no? O si solamente estamos respondiendo a una cuestión utilitaria, ¿no? El beneficio debe ser redondo, es decir, que todos debemos estar incluidos, ¿no? Y yo creo que nuestro entorno, y perdón que lo repita, pero lo veo constante en las noticias, lo veo constante en los temas que trato, y es muy importante eso, ¿no? El enseñarle también a esta parte técnica a cuestionarse, ¿no? A cuestionarse si realmente es un beneficio redondo, ¿no? En este sentido. Yo estoy en contra de la mercancía, al contrario, eso tiene que estar ahí porque pues así estamos ahora en este sistema, ¿no? Es difícil, lo vimos en la pandemia, no puedes deshacerte de la economía, no es así como de ya mañana, no, pues no. O sea, pero ¿de qué manera puedes hacer que eso sea lo suficientemente beneficioso para un todos, ¿no? Y ahora, por otro lado, eh, otras carreras, el derecho, ¿no? En este sentido, que es primordial y fundamental, la psicología también, eso es otra parte, otra rama, y ustedes me van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con los muertos? Pues que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero creo que una de las carreras que más ha estado pendiente precisamente de la salud mental con relación a todo lo que ha venido ocurriendo, y con estos cambios tan bruscos, la flexibilidad, la resiliencia y demás,
pues creo que ha sido la estrella y la que ha salvado, por ejemplo, el barco, ¿no? Ante momentos de tensión muy fuerte. Entonces, si me preguntan cosas prácticas, pues bueno, matemáticas, ingeniería de software, geotecnia, ingeniería civil, arquitectura, prácticas, pues no sé, el derecho y otras carreras que no se están tomando en cuenta, ¿no? O sea, vendes mercancías desde una cuestión digital, pues ahora ya entra otro tema, ¿no? El marketing, tal, 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 tal. Tal. Entonces, bueno, depende, ahora sí que qué parte se esté transformando para comprender qué técnicos estás requiriendo. En el caso, por ejemplo, única y exclusivamente portuario, pues es una multidisciplina muy cañona, ¿no? Muy, muy cañona. Entra desde el biólogo, ¿no? Del biólogo marino que, pues si necesitas poner una infraestructura civil ahí abajo, pues evidentemente en el mar tienes que entender cómo está ese ecosistema, de qué manera al final del día vas a poner toda la estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego si hablamos de cableados de fibra óptica, que entre este tema de pues, las cuestiones verdes, pues, también entra la parte técnica, ¿no? De la cuestión de ingenieros eléctricos, mecánicos, etcétera. Y me faltan más, ¿no? O sea, me faltan más. La verdad es que hay todavía profesiones que incluso están empezando a salir de como las nuevas profesiones, pero en este momento no tengo el dato. Arquitecta Fátima, yo le diría la lógica, la matemática, la filosofía y la economía no pueden dejar de ser de lado y ahora las ciencias de la computación con la inteligencia artificial. Las materias que he nombrado deben ser transversales en toda formación, en toda carrera. Sí o sí. Van, Estoy de acuerdo. van, sí o sí. Y ahí hay que complementar el tema de derecho. Esas materias van, sí o sí, transversales Sí, a todos, queramos o no queramos. Arquitecta, por favor, vamos a terminar esta maravillosa presentación de usted, una dama, una investigadora que siempre colabora con el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Sabe que esta es su casa, ya llegará algún momento en que nos visite. Igual nosotros con el equipo de trabajo vamos a viajar a México. Un agradecimiento entonces a la arquitecta, nuestra maestra arquitecta Fátima Barrera, por esta maravillosa presentación. A nombre del equipo de trabajo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Mampartida Victorio, doctor, en este caso, doctora María Beatriz Hernán Flores, doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo de seminarios internacionales año 2024, que tiene como título el derecho marítimo portuario y la inteligencia artificial, y particularmente la ponencia Gestión Inteligente de Puertos, que estuvo a cargo de la maestra y arquitecta Fátima Barrera. No se olviden, en horas posteriores, esto va a estar en el canal de YouTube, lo vamos a compartir las 4 próximas semanas. Regístrense en nuestra página de Facebook, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudades, suscríbanse. Y también suscríbanse en nuestro canal de YouTube, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, abreviado, en vez de decir Ciudadanía Digital, CD. Este programa, así como los otros 16 programas, tienen una certificación de 400 horas totalmente gratuitas. No cobramos, no hacemos business, no estamos en el propósito del instituto, la finalidad del instituto es una formación ciudadana, una formación digital para todos aquellos que tienen el interés y el deseo y brindándoles literatura,
a través de la presentación de algunos libros, seminarios, foros, el cineforo que tenemos con la Red Iberoamericana de Cine de Derecho. Y bueno, ya decirles que para el 2025 tenemos nuevos proyectos. Arquitecta Fátima Barrera, desde acá de Lima, Perú, le hago llegar un abrazo muy fuerte, con todo mi cariño, y un saludo del equipo de trabajo de aquí del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Muchas gracias a esta bonita presentación, arquitecta. Muchas gracias a ustedes, por favor. Buena noche y les agradezco, pues siempre que me reciban tan bonito. Pasen buena noche, bye. A usted, arquitecta, muchas gracias. Buenas noches, muy buenas Bye. noches a los que nos han acompañado y en horas posteriores los que nos van a ver.